Esta hora de la mañana con Felipe Robledo, quien es miembro de la Academia de Historia del Quindío y quien lideró la estrategia jurídica que derivó en la sentencia que obliga al Estado a recuperar el tesoro Quimbaya. Felipe Robledo además tiene una perspectiva desde la importancia cultural de identidad y del territorio. Felipe, con los muy buenos días, bienvenido al Calentado. Mauricio, muy buenos días. Qué gusto poder estar en este espacio contando, como tú lo planteas, la soberanía y la reivindicación cultural que merece nuestro pueblo colombiano. Hermano, hace rato queríamos hablar contigo. Hace rato yo quería traer a esta emisión de Señal Colombia y de la Radio Nacional de Colombia el tema del tesoro Quimbaya. Lo habíamos hablado, pero no hemos tenido como el espacio para hacer una pedagogía suficiente. ¿Por qué no empezamos, Felipe, contándole a la gente de qué se trata el tesoro Quimbaya, qué dice la sentencia que obliga al Estado colombiano a recuperarlo y por qué es un tema tan relevante para nuestra soberanía cultural? Muchísimas gracias, Mauricio. En efecto, el Tesoro Quimbaya se componía de 433 piezas, dos ajuares funerarios que encontraron en 1890 guaqueros de la zona. Recordemos que el Quindío fue uno de los territorios con más actividad de guaquería en el país. Gran parte de sus municipios se fundaron alrededor de la guaquería, pero este ajuar funerario tenía unos contenidos estéticos y tecnológicos tan elevados que, como era habitual fundirlos, los mismos guaqueros no fueron capaces de fundirlo y lo conservaron. Finalmente, el presidente de entonces, Carlos Holguín Mayarino, a través de una comitiva, manda a comprar estos objetos. Para entonces no existían los bienes de interés cultural ni el patrimonio arqueológico como concepción dentro de la humanidad. Eso vino a aparecer en el siglo XX y los compran con dinero público, volviéndose este tesoro o colección Quimbaya parte de lo que es el patrimonio público, en sí mismo un bien fiscal. Este bien, si bien tenía la finalidad de ser donado a la corona española por conmemoración del cuarto centenario que se iba a dar del descubrimiento de las Américas por parte de España en 1892, no cumplieron los requisitos jurídicos de la época y eso conllevó a una nulidad en esa respectiva donación. Este tesoro finalmente pasan los años, a hoy se tiene certeza de que hay 122 piezas en el Museo de América en Madrid, pero gran parte de la colección se ha ido perdiendo. Hemos encontrado algunas en el File Museum de Chicago, otras en Berlín, otras en Londres, y finalmente a hoy se impetró una acción popular que derivó en una tutela ante la Corte Constitucional y fue la que dio piso para la sentencia SU 649 del 2017, en la que la Corte Constitucional que todas las vías jurídicas, económicas y diplomáticas debían ser activadas por parte del jefe de Estado, presidente de la República, para buscar la repatriación, es decir, que esta colección vuelva al territorio colombiano dentro de su soberanía territorial, pero también recuperación, y eso implica que ojalá pueda volver incluso a su territorio de origen, que, como lo ha dicho la UNESCO y los tratados internacionales, es donde adquiere todas las connotaciones culturales, estéticas, precisamente como símbolo, como monumento, que a hoy podemos decir es el símbolo por excelencia de la quindianidad, porque, como lo decíamos, los quindianos forjaron sus municipios, sus territorios alrededor en gran parte de la Guaquería, y de nuevo fueron los quindianos los que casi un siglo después pusieron la voz de buscar esta redignificación del territorio y la reivindicación de los derechos culturales a través de una sentencia que la Corte Constitucional terminó dando la razón. Muy importante, Felipe, para la recuperación del patrimonio, de este patrimonio cultural de los colombianos. ¿Cuál es esa ruta a seguir a nivel diplomático, a nivel cultural, que se va a tener para recuperar estas piezas? Felipe. Bueno, esa pregunta es bien buena y la vamos a responder con algunas bemoles y algunos sostenidos, porque ahí hay una información que hemos tratado de guardar como parte de la estrategia. Pero a líneas gruesas lo que podemos contar es que por vías diplomáticas, por primera vez, un presidente de la República se atrevió, y contemos que esto salió terminando el mandato de Juan Manuel Santos, posterior estuvo Iván Duque y finalmente ahora está
Gustavo Petro, y finalmente solo fue Gustavo Petro el que realmente enarboló las banderas de la dignidad cultural, y es allí cuando hace una solicitud diplomática ahorita en mayo del presente año a través de su canciller y a través de su ministro de Cultura, propuesta de repatriación que aún no ha sido respondida por el Estado español, pero que siguiendo la línea de la decolonización de sus museos, uno le daría a pensar de que en efecto podrían ser las vías diplomáticas efectivas en este caso, y sabiendo también que son dos gobiernos afines. Ahora bien, teniendo en cuenta que a veces las vías diplomáticas suelen ser muy demoradas y que requieren también de unos trámites jurídico-políticos muy complejos al interior de cada uno de los estados, por más voluntad que haya de sus respectivos gobernantes, pues hemos estado estudiando otras vías de carácter internacional. Y allí se enarbolan básicamente dos estrategias principales. La primera sería accionar vías jurídicas dentro del ordenamiento jurídico español, ya que hemos encontrado que incluso el Código Civil español, que fue creado mediante el Real Decreto del 12 de julio de 1886, vigente a la época de la donación y vigente al día de hoy, nos da pie para pensar que hay herramientas jurídicas para pelearlo por vías propiamente estatales del Estado español. Pero también hay otra vía que sería directamente ante cortes supraestatales, que podría incluso accionarse el Forum Prorogatum a través de la Corte Internacional de la Haya y o también a través del Consejo de la UNESCO, que se reúne cada periodicidad de tiempo buscando sobre todo aquellos que han sido expoliados o robados, que si bien no es el caso puntual del Tesoro Quimbaya, por las características y las connotaciones políticas, sí podríamos tener la oportunidad de llevarlo a este escenario. En lo personal, confío más en la primera estrategia, ya que es la que más hemos desarrollado y en definitiva también depende solamente de un accionar jurídico de parte del Estado español. Eso se ha venido dialogando con el gobierno nacional, quien ha sido bastante aquiescente a la propuesta, y esperamos poder estar teniendo una solicitud más de peso en los próximos meses. Felipe, ¿qué decirle a quienes tienen una perspectiva de oponerse a la solicitud que se ha hecho de repatriación de esta colección? Y esto desde la perspectiva de la identidad de nuestra cultura y de lo que significa además en un momento donde muchos de los museos europeos están devolviendo algunas de esas piezas importantes a sus culturas de origen. Bueno, decirle que es válido pensar como a bien tenga la libertad de cada individuo, pero no significa que lo que se piense sea correcto y mucho menos respetable. En ese orden de ideas, contarle a las personas que desde luego no suelen ser pocas tampoco, que creen que pelear este tipo de causas es incluso confrontar a nuestra madre patria o incluso poner en aprietos a nuestro Estado colombiano. Decirles que primero, la dinámica internacional es muy diferente a cómo se vivió la época de colonización. La dinámica internacional obliga a que los estados se miren como iguales, como pares y juntos trabajen por finalidades que la humanidad ha ido trazando a través de convenciones, a través de tratados internacionales. Y en eso España es un estado que ha sido bastante garantista para con otros estados latinoamericanos, buscando precisamente, e incluso otros estados también en Medio Oriente. Miremos cómo acaba también de reconocer a Palestina como estado, entre otras, buscando precisamente entender que la dinámica internacional ya cambió y está en otra tónica en la que es menester devolver los bienes que no pertenecen al acervo cultural a sus territorios de origen. Y también contarles que por parte del ordenamiento jurídico colombiano nosotros también tuvimos un cambio de mayor importancia con la Constitución del 91, que cambió la nación colombiana y dejó de verse de manera homogénea y pasó a verse de manera multicultural y pluriétnica. ¿Esto qué significa? Que por primera vez en la historia como nación entendimos que no somos una sola nación, sino un cúmulo de naciones que conforman esa identidad nacional. Y en eso contar que el Tesoro Quimbaya es uno de los elementos más importantes constitutivos de nuestra identidad colombiana, primero, porque fue una comunidad que nunca conocieron los españoles. Esta comunidad se desaparece en el siglo VIII a siglo X después de Cristo,
Cristo y todavía no hay muchas respuestas del por qué, pero lo que sí sabemos es que fue una de las comunidades humanas más desarrolladas en términos tecnológicos alrededor de el metal del oro, desarrollando incluso piezas que hoy fueron estudiadas por la Universidad de Liverpool y encontraron que además hechas en el siglo II después de Cristo y son aerodinámicas, o sea que esta comunidad ya conocía ciertas particularidades de la física que vinimos Sí, a experimentar con los hermanos de Wright. acuerdo, Y de contarle acuerdo. también que dentro de esa nación colombiana, el Quindío, como departamento más joven, con apenas 58 años, ha venido Claro, forjando unos pasos que han ido constituyendo gran parte de su acervo comunitario y de que es acuerdo. también obligación de todos los colombianos apoyar esas identidades territoriales que van desde luego robusteciendo la nación colombiana. Pensar lo contrario Sí. es devolvernos a una época colonial y es precisamente sacarnos en un anacronismo de contexto y no entender que hoy somos Bueno, era, desde luego sí. con una dignidad intacta. Felipe, pues te agradecemos muchísimo el tiempo, toda la pedagogía, recordarle a la gente, lo acaba de decir Felipe, no es solamente por lo que dijo la Corte Constitucional hace unos años, que obliga a que el Estado colombiano agote todas las instancias para recuperar el tesoro Quimbaya, sino que además tiene que ver con nuestra identidad, con lo que somos, con esa recuperación, y que muchas veces pensamos que estos temas son subsidiarios, irrelevantes, cuando en realidad hacen parte del mandato constitucional en el que nos pusimos todos de acuerdo en el 91. Felipe Robledo, miembro de la Academia de Historia del Quindío, te agradecemos mucho tu tiempo y estar aquí en El Calentado. A ustedes, Mauricio, muchísimas gracias y en el Quindío sí hay cultura. Muchísimas gracias. Son las 9 de la mañana, 16 minutos.